Muy buenos días amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio matutino de Shabbat. Esperemos que todos se encuentren bien y vamos a tomar el estudio del los capítulos 32 y 33 del libro de Génesis. Vamos a continuar en este proceso del regreso de Jacob a la tierra de sus padres, de acuerdo a la orden que recibió del Señor. Y pues en ese sentido nosotros vamos a ir viendo los sucesos. Vamos a darnos cuenta que Jacob está considerando que se tiene que encontrar con su hermano. Recordemos que él tuvo que huir de la casa de sus padres, Jacob, porque Esaú prometió darle muerte. Ya. Prometió darle muerte, y esa es la razón por la cual tuvo que irse por el consejo de su madre. Así es de que ya está de regreso, una vez que arregló las cosas con Labán, de acuerdo al capítulo 31, que Labán tuvo mucho interés en recuperar a sus dioses. También vimos ese estudio muy interesante relacionado con los dioses de familia, de acuerdo a la cultura de aquel entonces, lo que representaba. Así es de que vamos hoy a estudiar el capítulo 32 y el capítulo 33. Pero antes vamos a considerar este tiempo de estudio con una oración, por favor. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este tiempo que pasamos juntos, Señor, en el estudio de tu bendita palabra. Te alabamos, Señor, y te pedimos que tú nos abras nuestros ojos para poder entender las cosas espirituales que tú nos quieres enseñar en estos 2 capítulos que vamos a estudiar. Pero sobre todas las cosas, que tú nos hagas vencedores, Señor, a través de nuestro empeño para estudiar la palabra, buscando la bendición así como lo buscó Jacob, Señor, luchando por obtener la bendición tuya, Padre eterno, a través de la obediencia de la Torah. Te alabamos y te bendecimos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Bien, vamos a empezar ahí desde el versículo 1 del capítulo 32. Dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Mahanaim, que tiene que ver con 2 campamentos, literalmente 2 campamentos, y es así como lo llamó en ese momento, en el momento que los vio. La palabra hebrea Mahanaim significa esto: doble campamento, y el doble o doble hueste, las huestes del Señor. Incluso doble ejército también puede traducirse como un doble ejército. Esto significa que Jacob discernió que su campamento y el campamento de los ángeles de Dios eran 2 ejércitos. Es decir, él asumió que él llevaba su campamento, pero también estaba considerando el campamento del Señor como un campamento celestial que estaría a su retaguardia. 2 ejércitos, considerando por supuesto que se encontraría con Esaú. Los ángeles de Dios fueron para Jacob una señal. Al tener esta visión, este discernimiento espiritual, Jacob, para él fue una señal de que el Señor estaba cumpliendo su promesa de que le llevaría con bien a la tierra de sus padres. El Señor se estaba manteniendo fiel al voto que hizo Jacob cuando durmió aquella noche y vio y tuvo la visión de la escalera que conectaba el cielo con la tierra. Recuerdan que en ese momento Jacob hizo un voto, y ese voto implicaba incluso la promesa del Señor para permitirle regresar con bien a la casa de sus padres, que era justo a donde iba. Así es de que esta hueste del Señor, estos ángeles, este campamento de ángeles, estaban fungiendo como la retaguardia para Jacob.
La lección que aprendemos de la visión de Jacob respecto a estos ángeles es que Dios siempre se mantiene fiel a sus promesas, y esto hay que considerarlo. Cuando tú haces pacto con el Eterno, no significa que no vas a tener adversidad. Por supuesto que vas a tener adversidad, pero el Señor está contigo. Y esta es la esencia de este mensaje. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú consideres la seguridad de que Dios está contigo, significa que vas a vencer. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo, pero tú tienes que tener esa seguridad, tienes que confiar en Él. De eso se trata. Y Jacob como estamos viendo, Jacob no lo estaba pasando tan bien que digamos. Pasó muchos años sirviéndole a Jacob, lo engañaron. Sin embargo, a pesar de la adversidad, se hizo de riquezas. Y ya regresaba con familia, con una familia numerosa, con siervos, con animales, etcétera. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que aprender de Jacob hasta este momento, y es que no por el hecho de que tú tengas una adversidad, consideres que puedes decir incluso o pensar que te está yendo mal. Hermano, les pido que oren por mí porque nos está lloviendo sobre mojado. Piénsalo bien. Quizás en tu propia petición de oración que haces a los hermanos. Digo, no está mal pedir oración. Por supuesto que es importante orar unos por otros. Pero yo me refiero a la actitud que estás teniendo. Que no estás siendo consciente quizás de todo el bien que te ha hecho el Señor. Y solamente te estás enfocando en ese momento, en el momento en que estás pasando por la adversidad. Eso es lo que no debemos hacer. Algo que tenemos que aprender de Jacob es que nunca se detuvo, nunca claudicó, sino por el contrario, se mantuvo fiel a su pacto, sabiendo que el Señor, a pesar de las adversidades, le estaba beneficiando, le estaba haciendo bien, estaba con él el Señor. Y ese es nuestro propósito, como Israel, el que vence con Dios y con los hombres. Porque mientras estemos en este mundo, nuestro propósito no está libre de adversidad. Pero no debe ser nuestro enfoque. Las ocasiones en que tengamos adversidad, las ocasiones por las que tengamos algún problema, ese no debe ser nuestro enfoque, sino que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro enfoque tiene que estar en todo el bien que hemos recibido de Dios, de tal manera que siempre de tu boca salga gratitud para el Señor, porque eso es el propósito. Y conformidad también con lo que te da, por supuesto. Así es. En este caso, por ejemplo, lo que le sucedió a Jacob, no es común. De repente imagínate que tú ves un campamento de ángeles. Eso no es común. Eso es impresionante. Pero aquí vemos cómo es que Dios obra en Jacob de manera que le permite tener esa seguridad. Esto sucedió con el siervo del profeta. Acompáñenme por favor a Segunda de Reyes, en sus Biblias. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. En Segunda de Reyes vamos a leer el capítulo 6, ahí en el capítulo 6, de los versículos 8 al 17. ¿Sí puedes leer? 6, del 8 al 17. Del 8 al 17, por favor. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho,
y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo: Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: He aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Sí. Imagínate la impresión del criado de Eliseo al ver todas las huestes celestiales que estaban con ellos, que les estaban protegiendo. Y bueno, si ustedes continúan leyendo, se van a dar cuenta que efectivamente la forma en cómo peleó el ejército celestial fue a través de que el Señor cegó al ejército sirio. Ya no vieron, pero bueno, son eventos impresionantes en los que, como en este caso, en el caso de Jacob, Dios le quita un velo. Esto es importantísimo, sobre todo en nuestros días. ¿A quién no le gustaría ver ángeles? Sería impresionante, sería impresionante. Pero mucha gente ve demonios. Y es más fácil que la gente vea demonios que la gente vea ángeles, pero no debe ser así. Y bueno, el asunto es que también nosotros en un momento dado tenemos que considerar que todo esto tiene que ver con, por supuesto, hechos sobrenaturales que Dios llevó a cabo en los hombres para dejar testimonio precisamente de su gloria y de su poder. Y que Él está siempre con los suyos, con su pueblo. Eso es algo que a nosotros nos tiene que quedar muy claro. Por esa razón quedan estos eventos registrados, para que nos conste, para que nos quede muy claro que nuestro Padre siempre va a estar con nosotros. Así es la seguridad en nuestro camino por la vida, que dependerá de la santidad. O sea, aquí estamos hablando de gente que se estaba santificando, que estaba siendo apartada. Y es lo mismo que va a suceder contigo. Quizás no tengas esa oportunidad de ver así un campamento de ángeles como Jacob, pero lo que sí vas a ver es la mano poderosa de Dios en tu propia vida. Siempre va a haber acontecimientos que de repente, incluso en muchas ocasiones, no tienen mucha lógica, sobre todo en la reacción de las personas. Así es de que una de las cosas que nosotros tendremos que hacer o tenemos que hacer, pues es procurar mantener nuestra vida de santidad. Siempre va a haber adversidad, siempre va a estar latente la tentación de caer en pecado, de transgredir, de portarnos mal, de hacer algo que no debemos hacer, de reaccionar mal quizás en un momento dado, pero tenemos que tener mucho cuidado. Esa es nuestra lucha. La hueste angelical que vio Jacob le proporcionó mayor seguridad y firmeza para encontrarse con Esaú, porque él estaba seguro que se iba a encontrar con su hermano. Y lo último que supo, pues es que quería matarlo. Así es de que esto le estaba sirviendo mucho y Dios le permitió tener esta confianza al abrirle los ojos. Así, de la misma manera en que Dios le abrió los ojos al criado de Eliseo, aquí igual.
Jacob, el Señor le abrió los ojos para permitirle ver que le estaba resguardando a través de sus huestes. Impresionante. Versículo 3: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú. Fíjate, desde aquí pongan atención, vamos a poner atención cómo se dirige Jacob a su hermano. Desde aquí le da la impresión a sus siervos de la actitud que va a tomar él delante de Esaú, de su hermano. No por ser sus siervos omitió esto, y esto habla de algo bien importante. Es un detalle que quizás no le tomemos mucha importancia, pero sí, si tú te pones en su lugar de Jacob, o mucha gente quizás que en un momento tenga servidumbre, muchas veces con la servidumbre adoptan una actitud. ¿Por qué? Porque pues, es la servidumbre. Pero cuando se trata ya en el trato hacia otras personas, quizás de cierta importancia, la actitud cambia. En cambio aquí, fíjate la instrucción que da y cómo la da a sus propios siervos. Es decir, Jacob no adopta una actitud distinta como de señor ante ellos. O sea, por supuesto que le está dando instrucción, pero la actitud es la misma que va a adoptar frente a Esaú. Y se les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú. ¿Tendría que haberles dicho eso a sus siervos? Claro que no, eran sus siervos, simplemente iban a cumplir la orden. Pero les dice: mi señor. Todos los siervos de entrada ya estaban percibiendo, estaban recibiendo el mensaje claro del respeto, del gran respeto que tenía o que sentía Jacob por su hermano. Está colocando abajo de él. Así es. Así dice: así le diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decírtelo a mi señor para hallar gracia a tus ojos. Entonces el principio que aprendemos aquí de Jacob es el saber que él envió regalos a Esaú en actitud de humillación, de humildad. Y estos, a pesar de que nosotros en un momento dado, si tú haces esto, y a pesar incluso, porque Jacob lo sabía, de contar con la bendición del Señor, la bendición y la protección del Señor, esto no le dio a Jacob una actitud de soberbia. De seguridad sí, pero no de soberbia. Y eso es algo también que tenemos que aprender nosotros. La actitud de Jacob delante de incluso de aquellos que estemos considerando que son nuestros adversarios. No debemos actuar con arrogancia respecto a las circunstancias naturales de inseguridad. Hay circunstancias en las que tú te puedes sentir inseguro naturalmente, por supuesto, o de conflicto o de adversidad, sino que tenemos que tener una actitud de humildad y sencillez, rogando en todo tiempo que el Señor nos brinde su gracia y su protección. O sea, no por el hecho de que ya te haya manifestado que el Señor está contigo, te olvides de suplicar, de continuar suplicándole que no te abandone el Señor. Esto es muy importante. Evitando desde luego que las circunstancias de peligro naturalmente. Es decir, hay ocasiones en que la gente se equivoca y actúa con mucha falta de cuidado o probidad. Es decir, hay un mal dicho, yo no estoy de acuerdo con eso, que dice que cuando no te toca, aunque te pongas, y cuando te toca, aunque te quites. ¿Sí me explico?
Es decir, como que dan, incluso gente que considera que es así como obra Dios en nuestras vidas. Eso, yo no estoy de acuerdo con eso. En un sentido, sí, por supuesto que tú no puedes evitar lo que Dios ya dispuso. Eso no lo vas a cambiar. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que tú actúes con irresponsabilidad frente a circunstancias naturales de peligro. Pues eso es como querer tentar a Dios. No debe ser así. Por ejemplo, sabes que en la ciudad en la que vives quizás haya inseguridad, y de repente pues, se te antoja caminar y ya es de noche. Y dices eso, no, el Señor me protege, el Señor es mi Salvador y me guarda. Y agarras y te sales en la noche, sabiendo del peligro que hay en las calles, y ya en la noche. Eso es irresponsable. O sea, es como tentar a Dios. A eso me refiero. Nosotros podemos ver que en todo, Jacob, a pesar de todas las circunstancias, él tuvo cuidado, él incluso, vamos a ver ahorita cómo implementó una estrategia para resguardar cuando menos a una parte de su familia. Así es de que no debemos actuar de manera irresponsable. Y esta actitud de Jacob, a pesar de saber que los ángeles estaban con él, que una hueste de ángeles estaban con él, no actuó con arrogancia, sino por el contrario, con mucha humildad y sencillez. Dice versículo 6: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Así es de que eran 400 hombres. Y si imagínense a Jacob, si ya tenía claro la personalidad de Esaú, imagínense estos 400 que venían con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Aquí está una estrategia. El hecho de que Jacob haya tenido temor al saber que Esaú venía con sus 400 hombres, le hizo establecer una estrategia para salvaguardar a la familia y a sus bienes. Pero sobre todo esto significa que el hecho de que sepamos que Dios está con nosotros no significa que no hagamos nada. Tienes que hacer algo. ¿Sí? Tenemos que hacerlo conducente. Pero por sobre todas las cosas, por supuesto, tenemos que orar. Tenemos que orar pidiendo al Señor su protección. Por otro lado, también es importante la actitud que adoptemos frente a quienes consideremos que pueden ser hostiles. La estrategia de Jacob, al haber enviado regalos en varios grupos y por partes a Esaú, tuvo el propósito de mitigar. Él estaba dando por hecho que su hermano estaba enojado con él. Entonces el propósito de enviar regalos fue de mitigar gradualmente el enojo, la ira de Esaú, como aplacando a la bestia. Verso 8: y dijo, si viene Esaú con un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. ¿Ya te diste cuenta? O sea, ¿por qué? La pregunta es, si ya había visto el campamento de los ángeles que Dios le permitió ver, ¿por qué no actuó con tanta seguridad y no se preocupó de nada? Porque es precisamente la enseñanza que nosotros tenemos, que recibimos de Jacob. No por el hecho de que tú sepas que el Señor está contigo, que te bendice, que te guarda, no significa que no hagas nada. Tienes que hacer algo, por supuesto que tienes que hacer algo, tienes que tener cuidado, tienes que proteger a los tuyos, tienes que,
de acuerdo a las circunstancias en las que te encuentres, tienes que hacer algo. Mantenerte alerta, ¿no? Mantenerte alerta, pero también En oración. y llevar a cabo actos. O sea, por supuesto, y vamos a ver que Jacob oró al Señor, pero eso no le impidió llevar a cabo actos concretos para salvaguardar su vida y la de los suyos, porque estaba dando por hecho que Saúl estaba muy enojado y que lo quería matar. Y entonces dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, Yud Hei Vav Hei, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Le está recordando la orden que recibió del Señor. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar con la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que él le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200, o sea, lo que le vino a la mano, fíjate nada más, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, lo que le vino a la mano. Y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada, es decir, no vayan todos juntos, sino por partes. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare, diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para qué es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también el segundo y el tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro. Quizá le seré apto. Es decir, quizá ya me perdone. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. 11 hijos. ¿Quién faltaba? José. ¿Ah? No, ya había nacido José. ¿Quién faltaba? Benjamín, así es. Recordemos que cuando nace Benjamín, pues fallece su madre al parir. Verso 23, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó con el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Imagínense este acontecimiento, este encuentro que tuvo Jacob. El contexto de la lucha de Jacob con el varón es una analogía relacionada con la profecía de Oseas. Oseas cita este evento respecto a la forma en que Jacob siempre buscó la bendición de Dios. Acompáñenme a Oseas, por favor, capítulo 12. Vamos a leer de los versículos 2 al 5. Pleito tiene Yud Hei Vav Hei, el Señor, con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras.
en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Mas el Señor es Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Yud-Hei Vav-Hei es su nombre. Así es de que el evento de la lucha de Jacob con el varón es en realidad una lucha que Jacob tuvo con Dios, y más adelante lo vamos a ver. Él mismo se sorprende porque dice que luchó con el Señor cara a cara, lo vio cara a cara. El profeta, se expone mediante la lucha con el ángel que Jacob completó una faceta de su vida, desde que nació, en el tema de la primogenitura, ¿sí? Que Jacob, mediante su astucia y el engaño, obtuvo la primogenitura mediante esos argumentos, la astucia y el engaño, y huyó de la ira de su hermano, de Esaú. Pero ahora que Jacob regresaba con sus padres, debía encontrarse con Esaú, de manera que el encuentro y la lucha con el ángel en Peniel, fíjate qué importante es esto, es con todo el propósito de hacerle ver a Jacob que a partir de entonces la forma de continuar con su vida sería diferente, a partir de esta lucha. Porque, y tiene lógica, Dios dejó como testimonio de su poder sobre Jacob la marca en su muslo dislocado. Eso fue un testimonio. Jacob luchó con Dios, y cuando el Señor le dijo que había luchado con Dios y que había vencido, significa que la lucha en la que venció Jacob fue la espiritual, no la física. Imagínate luchar con un ángel. Pues es la física, en realidad él salió lastimado, Jacob salió lastimado. Así es de que cuando vamos a ver que el Señor le dice, cuando le pide su nombre, le cambia el nombre y todo, le da la razón. Pero esta lucha que está ganando Jacob está espiritual. Verso 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Porque le rogó esa bendición. Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob. Porque Jacob, ¿qué significa? Suplantador, el que toma por el calcañar, y también vimos en qué sentido es que toma por el calcañar, o es más bien es suplantador, que toma la delantera, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esa es la razón por la cual a partir de este momento la vida de Jacob, la forma en cómo llevaría su vida cambiaría. El hecho de que Dios le haya cambiado el nombre a Jacob por Israel implicó responsabilidad para Jacob, una gran responsabilidad para él, de un cambio en la forma de mantener la bendición de Dios. Podría decirse que esta lucha en Peniel, en esta lucha, Jacob perdió la lucha física, pero venció en la lucha espiritual, como muestra de lo que Dios quiere en la forma de recibir su bendición. Así es de que esto es algo bien importante que nosotros debemos entender. Hoy el Israel de Dios está en la dispersión de las naciones del mundo. El Israel de Dios no está en el sitio geográfico de Israel. Hay una parte, por supuesto, y estamos hablando de Judá, que es parte del Israel, del todo, pero hay mucho pueblo disperso en las naciones del mundo. Así es que esto es importantísimo para todos nosotros. ¿Por qué? Porque vivir en la dispersión, pues de entrada es una adversidad en todos los sentidos. Así es que
lo que nosotros estamos aprendiendo de Jacob, a través de las palabras del ángel, es precisamente que Israel tiene que vencer con Dios y con los hombres. Es decir, ¿esto qué significa? Que Israel vence con Dios y con los hombres. Israel vence es decir, en su nombre, por sus atributos, porque llevas una vida instruida en la Torá, y la vida instruida en la Torá es lo que te va a permitir vencer, no reaccionar como cualquier persona común, y no tomar decisiones como cualquier persona común, no tener aspiraciones como cualquier persona común, no educar a tus hijos como cualquier persona común. Todo, absolutamente toda tu vida tendría que ser diferente. ¿Por qué? Porque entonces, si eres Israel y si te la pasas súper a todo dar con la sociedad y la política y la situación económica y la forma de pensar del mundo de hoy en día, pues ¿contra qué tienes que vencer? Simple y sencillamente vas con la corriente, todo bien, todo muy bien, todo muy a gusto. No hay sentido. Entonces tienes que ponerte a pensar, o sea, si esa es la vida que estás teniendo, pues tendrías que ponerte a pensar realmente con qué tienes que luchar. O sea, ¿cuál es tu adversidad? No, pues no tienes problemas, no. ¿Será por algo? Quizás la forma de vida que llevas, las decisiones que tomas. Estás muy acorde, muy de acuerdo con el sistema, con la forma de vida, con lo que está sucediendo en todo el mundo. Quizás consideres que todo está bien. Hay algo que no checa aquí. Esto es una representación de Jesucristo mismo, cuando Él dijo: ustedes van a tener adversidad en el mundo, pero no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. Eso te dice todo. Jesucristo representa a Israel. En Él nosotros tenemos una vida, en Él tomamos nosotros sus atributos y vivimos, y en consecuencia nuestra vida es diferente. Por eso Pablo dice, ¿no?, que somos más que vencedores. Así es. Pero es por medio de Jesucristo. Por supuesto. Por medio de su doctrina. Así es. Por todas las enseñanzas que, a final de cuentas, son la Torah. Tienen que ver con la Torah. Bajo la correcta interpretación de la Torah. La única puerta que es la doctrina de Yeshua a la salvación. Y fíjate qué importante el tema del cambio del nombre. En las escrituras podemos ver que se menciona que a Jacob indistintamente se le identifica con el nombre de Israel, a pesar de que del nuevo nombre, es decir, y no solamente él. Por ejemplo, en el caso de Abraham, en realidad, a partir de que se le cambia el nombre, que Dios le cambió el nombre a Abraham, ya no es Abraham, es Abraham. A partir de entonces, ya el viejo nombre quedó olvidado. En el caso de Sarai, por ejemplo, su mujer, a partir de entonces, que se le cambia su nombre, es Sara. Y así sucesivamente. Pero en el caso de Jacob, no siempre sucede así. Y lo acabamos de ver con el profeta Oseas, que menciona a Jacob. ¿Sí? Y bueno, esto es importante considerarlo, porque en el caso de Israel indica un estado espiritual. Por eso la importancia de entender este momento en la lucha que tiene con el ángel Jacob. Porque en el caso de la mención de Israel,
indica un estado espiritual determinado por la fe. Pero en la vida de Jacob, el estado natural determinado por la carne, ¿sí? Así es de que Jacob continuó siendo vigente al lado del aspecto espiritual de su vida. Sin embargo, el nuevo nombre de Jacob fue transmitido a sus descendientes, es decir, él es Israel, se le cambió el nombre de Israel, pero a sus descendientes, que fueron las 12 tribus de Israel, se les identifica de esa manera, como Israel, efectivamente, como Israel. Así es de que tiene gran importancia esta trascendencia del nombre. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones espirituales, a diferencia por supuesto que el cambio de nombre siempre va a tener una implicación espiritual, pero en el caso de Jacob, una vez más, en las escrituras podemos ver que se le identifica indistintamente como Jacob, se le sigue identificando como Jacob, y en ocasiones Israel. Pero cuando se refiere a Israel es una referencia más bien a todo lo que representa a sus descendientes, a las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Bien. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Imagínate. ¿A quién vio? Más fuerte. A Yeshua, exactamente, hijo. Así es. El ángel de Yud Hei Vav Hei, Yeshua. Verso 32. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día. 31. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Y por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Capítulo 33. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú. Fíjense qué encuentro tan impresionante. Y fíjense cómo es que Dios obra en las personas. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro. Fíjate la reacción de Esaú. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. Y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Imagínate. ¿Esto es natural? Esto es obra de Dios. Esto es obra sobrenatural. Por esa razón, fíjense cómo se expresó Jacob. Verso 5. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y sus niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios le ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas y ellas y sus niños y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Todos los regalos. Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Fíjate cómo le habla. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío. Sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, le insistió, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente. Porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Qué impresionante.
a simple lectura, de repente te puede como que chocar lo que estás leyendo. ¿Cómo que le dice eso, no? O sea, es un hombre. ¿Cómo que pero tenemos que entender el contexto, la forma y el sentido en que está hablando Jacob. No, mucho más que eso, no solamente que lo vio en paz. El encuentro que Jacob tuvo con Dios en Peniel le hizo comprender a Jacob que la bendición que reposaría sobre él era la confirmación de la promesa de Dios sobre sus vidas y su vida y sus generaciones. De manera que, habiendo entendido esto, Jacob vio en la reacción de Esaú algo que remotamente se hubiese esperado. De hecho, no se lo esperaba, ya que Jacob por eso había enviado regalos con mensajes de que reflejaban humillación de parte de Jacob, con el propósito de mitigar el enojo, la ira de Esaú. De manera que, al ver que la reacción de Esaú fue totalmente opuesta, entonces Jacob entendió con toda claridad que eso era obra de Dios en el corazón de su hermano. Y por eso le suplica que reciba los regalos, porque finalmente halló gracia en Esaú. Pero entendiendo que esa gracia era un regalo directamente de Dios, por la actitud humilde con que se condujo. Así es que esa es la razón por la que Jacob le dijo a Esaú que había visto su rostro como si hubiese visto el rostro de Dios. Claro, está viendo la gracia de Dios en el rostro de Esaú, pero por la manifestación de la misericordia que vio en Esaú, sabiendo pues que en realidad era Dios quien estaba obrando como una muestra de la confirmación de su bendición sobre su vida y la de los suyos. Entonces, date cuenta cómo es que Dios obra a través de sus huestes celestiales, pero la forma de obrar de ellos es a través de los sentidos de las personas. ¿Qué fue lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Eliseo? El capítulo de Reyes que leímos. Estaba todo un ejército con ellos, de carros de fuego. Pero los soldados sirios, el ejército sirio, ¿cómo fue que obraron? Con ceguedad. De repente ya no los vieron. Y fueron conducidos como corderitos. El asunto es que aquí en este caso, por ejemplo, la forma de obrar, él vio las huestes, vio el campamento de ángeles. Y tú te esperarías que pues acabara, ¿no? A los contrarios, ¿no? La forma de obrar de Dios a través de sus huestes es en los sentidos de las personas, de aquellos que pudieran ser tus oponentes. Cuando te das cuenta, reaccionaron de forma diferente contigo. Dios hace que tus enemigos estén en paz contigo. Pero lo único que tienes que hacer es lo correcto delante de Dios. Verso 11. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, me ha hecho favor, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Pues claro, no podían no tomarlo. Y Esaú dijo, anda, vamos, yo iré delante de ti, fíjate. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. La preocupación de Esaú era resguardarlo, que tuviera una guardia. Y dice, y Esaú dijo, dejaré contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot,
y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venían de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, y de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar, y lo llamó el Elohai Israel. La expresión, fíjense bien, la expresión que usó Esaú al decir, anda, vamos, yo iré delante de ti, implicó que lo que estaba diciendo Esaú a su hermano era que le protegería de los posibles riesgos en el camino. Yo iré delante de ti, o sea, yo te cuidaré. Claro, y por eso también insistía en dejarle una guardia. Entonces, el haber rechazado también que Saúl le dejara una porción de los hombres, porque también lo rechazó, que llevaba, fue porque esto implicaba protección militar, en un sentido. Era una protección militar que hubiera aceptado, de manera que la razón por la que Jacob rechazó este ofrecimiento de su hermano fue porque Jacob sabía que contaba con las huestes del Señor. Aquí tú comienzas a ver que la actitud, la forma en cómo comienza a tomar decisiones Jacob ya es diferente. Es a nivel espiritual. Una vida conforme al Espíritu. Esta lucha de Jacob en Peniel con el ángel, con el Señor, es fundamental entenderla en ese sentido. Porque la lucha que tiene y la lucha que venció Jacob y que a partir de entonces se comprometería a seguir venciendo es a nivel espiritual. Y para dejar claro esto, el Señor lo lastimó. Simplemente tocó su muslo para lastimarlo y dejar una clara muestra de que el propósito que busca Dios en la vida de los hombres es que luchemos, pero que luchemos en el Espíritu, porque luchando en el Espíritu es como luchamos con Él y así vencemos. ¿Estás de acuerdo? Bendito Rey, gracias por este tiempo, Señor. Te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, por protegernos siempre, Señor. Por todas las huestes celestiales que están alrededor de tus hijos, que si bien no vemos, sabemos que están ahí, Señor. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe, a sensibilizar todos nuestros sentidos, a confiar fuertemente en ti, Señor. Sabiendo que no necesitamos de más que de tu protección y que nosotros nos apliquemos, Señor, en todo lo que tengamos que hacer. Gracias porque esto es una muestra clara de que tú estás con Israel, Señor. Gracias porque lo hemos sentido a través del paso de los años. Hemos sentido tu presencia, hemos sentido tu favor, hemos sentido que tú estás a nuestra retaguardia. En todo tiempo nos has guardado. Hemos tenido adversidad, pero no tenemos enfoque en eso, Señor. En todas las ocasiones y en todas las adversidades, siempre has sido tú el que nos ha librado, Señor. Gracias te damos por eso, Padre Santo. Te rogamos que nos continúes acompañando en este camino, Señor, y en el propósito que tenemos en esta vida. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén.